Olá, soy Flávio Gouveia, abogado y mediador y desarrollador de Smart Contracts. En este foro de debates, nosotros vamos a hablar un poco acerca de los Smart Contracts y en el uso de los algoritmos para la resolución de disputas. El concepto de los Smart Contracts surgió en la década de 90 a través de un artículo que Nick Szabo escribió, en lo cual él dijo que las computadoras hicieron posible el uso de los algoritmos para una variedad de propósitos, de entre ellos la ejecución de contratos y de muchas cláusulas contractuales. Desde entonces, mucho ha cambiado, pero sin embargo, la idea de convertir los contratos en algoritmos todavía es una idea muy novedosa. Los algoritmos ya se están utilizando en muchas relaciones contractuales, pero sin conexión con su instrumento contractual. Un ejemplo son las aplicaciones de transporte privado, que con la ayuda de los algoritmos y una plataforma electrónica crean y ejecutan contratos entre proveedores de servicio, los motoristas y los pasajeros. El algoritmo puede conceptualizarse como una secuencia de instrucciones que indican a la computadora qué hacer, a través de funciones que reproducen operaciones lógicas y matemáticas. La lógica de un contrato, sus eventos y operaciones, incluidas sus cláusulas y algunos tipos de obligaciones, se pueden ejecutarse a través de los algoritmos. Y esta es la idea principal detrás de un contrato inteligente, un tema que ha cobrado relevancia con la aparición del blockchain. El blockchain puede realizar muchas funciones. No corresponde a este foro intentar conceptualizarlo, pero es importante comprender algunas de sus aplicaciones. Dentre ellas, como una infraestructura computacional capaz de ejecutar un software y los contratos inteligentes. Como una infraestructura o máquina virtual, el blockchain puede ejecutar un contrato, lo que denominan el contrato inteligente, que puede conceptualizarse como un activo o moneda que se transfiere a un programa que ejecuta un código y valida algunas condiciones para determinar a quién deben destinar o no los recursos del contrato, de acuerdo con la verificación del cumplimiento de las condiciones predeterminadas por los algoritmos, de forma semiautomática, ya que las funciones siempre dependen de comandos externos para serem ativadas. Objetivamente, utilizar la máquina virtual del Ethereum, por ejemplo, una infraestructura de blockchain, es algo como la fusión de un contrato y un medio de pago. La infraestructura utilizada es el blockchain y por lo tanto el contrato se almacena en una red distribuida, lo que proporciona seguridad y mutabilidad al contrato. Para que sea más fácil entender cómo funciona un contrato ejecutado por algoritmos, podemos usar como ejemplo un protótipo desarrollado con la máquina virtual del Ethereum. Probablemente en algunas conversaciones acerca de blockchain o Internet de las Cosas, tú ya hayas escuchado acerca del automóvil que se bloqueará si el comprador no paga las cuotas de su financiamiento. Bueno, un contrato de arrendamiento tiene muchas cláusulas operativas, como el pago y la ejecución de la garantía, que se pueden realizar a través de los algoritmos. Las partes del contrato son el comprador y el vendedor. Y se puede introducir en el contrato el valor total de la financiación, el valor de sus cuotas y la multa en caso de retraso, así como las fechas de vencimiento y la ejecución de la garantía contractual, en este caso el automóvil, que en caso de incumplimiento puede ser bloqueado a través de su contrato. Bueno, este es un ejemplo de cómo los algoritmos podrán ejecutar los contratos.
Bueno, los algoritmos hacen posible automatizar la lógica de un contrato para que una máquina pueda entenderlo y ejecutarlo. Por lo tanto, el código computacional y el diseño del contrato pueden proporcionar algunos parámetros y funciones para resolver disputas a través de mecanismos que se activan debido a algún evento o comando externo. Isso implica que os algoritmos contratuais também poderão decidir muitas disputas eventuais de forma automática e de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos programadores e de acordo com as regras e critérios selecionados pelas partes contratantes. Por lo tanto, o código pode reproduzir parte da lei aplicável ao contrato e executar a resolução de disputa de acordo com a evidência recopilada por el contrato e se han produzidos ou não certos eventos contratuais. Bueno, todavía es una idea un poco abstrata, pero todo nos lleva a creer que en un rato, en los próximos años, esa realidad contratual ya será posible. Los contratos inteligentes o los usos de los algoritmos no resuelven todos los problemas existentes en la ejecución de un contrato, dadas sus limitaciones técnicas. Al igual que los modelos contratuales actuales tampoco pueden lograr este objetivo. Las relaciones humanas son complejas, hay una serie de factores que pueden considerarse en las disputas que están más allá del alcance de cualquier intento exhaustivo de predicción. Por mucho que un contrato pueda prever una serie de factores, nunca podrá estabelecer respuestas a todas las preguntas que se pueden enfrentar. Eso se pasa con los contratos actuales. Por ello, el uso de los algoritmos en contratos no es una ficción ni algo así como impensable, porque él tiene las mismas limitaciones de los nuestros contratos actuales. El algoritmo contratual realiza la misma operación lógica que ocurre en la aplicación de la ley, en la cual el operador, el árbitro o el juez analiza la evidencia y los hechos concretos y a través de un proceso hermenéutico encuentra la regla aplicable al caso. La máquina hace lo mismo a través de los algoritmos. Ella recibe las evidencias y a través de una interpretación de estas evidencias aplica la regla establecida por el código. Por lo tanto, no se está creando una nueva ley ni el nuevo derecho controlado por las máquinas, sino que solo está cambiando su aplicación y ejecución con el apoyo de la tecnología. Tampoco es necesariamente la inteligencia artificial o un árbitro robot. Puede ser algo mucho más simple que esto. Los contratos inteligentes como los desarrollados en la máquina virtual del Ethereum no requieren el uso de modelos complejos de la inteligencia artificial. Son solo funciones computacionales como muchas otras. En cuanto a las cuestiones éticas relacionadas con los algoritmos, esto al menos en teoría no debería ser un obstáculo para la adopción de los contratos inteligentes, ya que muchos de nuestros contratos ya están siendo ejecutados con la ayuda de los algoritmos. Entonces, ¿por qué no ya transformar los instrumentos en softwares y facilitar su ejecución? Hay algunos beneficios de se utilizar los algoritmos para resolver las disputas. El uso de los algoritmos contratuales permite decisiones en tiempo real, basadas en reglas predeterminadas por las propias partes a través de funciones que se ejecutan de forma automática. Esto disminuye el tiempo, el coste y la mano de obra para resolver una disputa, lo que puede agilizar y acelerar la ejecución de todos los contratos, incluso si surge una disputa que en este caso ya se podrá resolverse a través del algoritmo y con la ayuda del software.
Dentro dessa dinâmica, é provável que o número de conflitos e disputas diminua significativamente, já que os modelos contratuais podem dar menos espaço para a interpretação divergente entre as partes, já que é muito mais difícil contestar lo que está gravado e armazenado en el software. Además, el uso del contrato inteligente permite la recopilación y el almacenamiento de pruebas que luego pueden ser utilizadas para resolver las disputas y servir de soporte para las decisiones arbitrales o judiciales. Con el acceso al historial del contrato, el abogado, el juez y el árbitro pueden interpretar los hechos y dictar una decisión de forma mucho más célere y rápida que en el modelo actual, en lo cual depende que las partes junten las pruebas al proceso o hasta mismo a una plataforma digital. Bueno, eso es un resumen de lo que son los smart contracts y de qué forma los algoritmos pueden ser utilizados para la resolución de disputas. Espero que esta explicación os tenga ayudado a comprender mejor ese tema y me gustaría mucho saber la opinión que vosotros tenéis acerca de ese tema que es muy nuevo y todavía hay mucho que se conocer. Bueno, muchas gracias, espero que tengan disfrutado de estos minutos hablando de los smart contracts y los algoritmos contractuales. Muchas gracias y deje su comentario para que nosotros podamos continuar este rico debate. Muchas gracias.